Entonces, vamos a revisar los conceptos básicos. Bien, para entender lo que es reproducción humana, tenemos que conocer primero qué es la reproducción. ¿Sí? La reproducción no es más que un mecanismo en el cual todos los seres vivos, digamos que transmiten o heredan su información genética de una célula madre a una célula hija. Eso a través de un proceso reproductivo. Independientemente de qué tipo de célula sea eucariota o procariota, tiene un mecanismo reproductivo. Entonces, ese mecanismo o esa estructura que utiliza es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, en el cual ocurren una serie de diferentes procesos, los cuales el ADN pues lleva la información hereditaria para que las células logren replicarse, multiplicarse y que las células hijas hagan la misma función que las células madres. Ese es el proceso y esa es la función de lo que es el proceso reproductivo. No es más que perpetuar o heredar la información genética de cada célula y heredársela a las células hijas para que hagan una misma función. Entonces, dentro del proceso reproductivo, tenemos que tener en cuenta que existen funciones. ¿Cuál será la función de la reproducción celular en la vida de la célula? Sencillamente, entonces, el ciclo celular a nivel procariota y a nivel eucariota, en algunos casos tienen similitudes, pero tienen diferencias de acuerdo al tipo de célula. Debemos recordar que existe una diferencia muy viable entre una célula eucariota y una célula procariota. Las células eucariota son aquellas que tienen una estructura nuclear definida, es decir, que tienen un núcleo en el cual se compacta lo que son los cromosomas, en donde se encuentra el ADN. Pero las procariotas son células entonces primitivas en las cuales no tienen un núcleo definido, o sea que no tienen esa compactación de lo que es el ADN en lo que son los cromosomas. Entonces eso involucra de que van a existir diferentes tipos de procesos de reproducción celular, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, dentro de lo que es la reproducción celular, existen diferentes tipos de fases. Una de ellas es lo que es el ciclo celular, que no es más que una secuencia de actividades que ocurren de una división celular a la siguiente. Es decir, que entre las células sexuales, tanto las células sexuales masculinas como las células sexuales femeninas, existen diferentes tipos de procesos que aparecen explicados en una serie de esquemas en su módulo, que se llaman gametogénesis, que a su vez se subdividen en lo que es espermatogénesis y el otro término, ovogénesis. Entonces, cada uno de esos procesos ocurre a nivel de lo que es gametos, gónodas. ¿Qué es un gameto? Un gameto son las células sexuales. ¿Qué es una gónoda? Son los órganos sexuales donde se producen esas células. Entonces, el primer tema que aparece en su módulo son los órganos reproductivos masculino y femenino, el cual aparece o se le define cuál es la función de cada uno de ellos. En este caso de la clase yo me enfoco en la parte de las células, o sea, de los gametos, a nivel de lo que es la reproducción celular. ¿Cuál es la función? Las gónadas masculinas, o sea, los testículos, su función principal es la producir gametos sexuales. ¿Cuáles son los gametos sexuales? Los espermatozoides. Las gónadas femeninas, en este caso los ovarios, pues, ¿qué producen? Gametos sexuales, o sea, los óvulos. Entonces, dentro de ese proceso ocurren una serie de situaciones o reproducción celulares en las cuales tanto la espermatogénesis como la ovogénesis, respectivamente, hombre y mujer, pues sucede que las células se van subdividiendo hasta formar un ciclo. Y esos ciclos son los que estamos explicando. ¿Cómo ocurren esos procesos? Ocurren a nivel de reproducción celular, en las células, ocurren bajo dos procesos, que es mitosis y meiosis. Bien, vámonos a lo que es. Bueno, aquí se puede ver en este esquema dos células en fase de división celular a nivel eucariota, pero de una forma de reproducción asexual. Recuerden que la reproducción de los seres vivos, en forma general, puede ser asexual o sexual. La asexual, el prefijo a significa sin,
o sea, que no necesita de órganos sexuales. Pero sexualmente hablando, sí necesitan de órganos sexuales, que sean masculino o femenino, para poder llevar a cabo la reproducción. Sencillamente porque sexualmente se necesitan de gametos sexuales femeninos y de gametos sexuales masculinos. Este esquema que está aquí, sencillamente son dos células que están dividiéndose de forma asexual, en el cual a nivel eucariota, las células se logra ver esos puntitos que están como esas bolitas que se ven ahí, que son especies de se llaman organelas celulares, pues la membrana, que es la forma de la célula, la periferia, esa línea blanca que usted ve ahí, esa es la membrana, pues la célula se ha dividido y está formando de una célula madre, está formando una célula hija, con igual función, igual información genética que la célula madre. Entonces, este es un mecanismo de reproducción de división celular. Pero vámonos entonces a lo que es, les quería explicar de lo que es la mitosis y la meiosis dentro del ciclo celular. Ok. Esto sí tienen que anotarlo. Está en el módulo, pero es importante que lo tengan sencillamente porque de aquí vienen una serie de preguntas en un ejercicio que se le va a hacer después. Los dos procesos de reproducción celular a nivel de células, en este caso, voy a enfatizarme en eucariotas, los dos procesos se llaman mitosis y meiosis. Mitosis y meiosis. La mitosis ocurre en nuestro cuerpo a nivel de células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Bueno, células del hígado, piel, estómago, boca. O sea, en todo nuestro cuerpo, nuestras células están haciendo un proceso de división celular llamado mitosis. Es decir, que nuestras células están trabajando o se están reproduciendo. ¿Para qué están haciendo? Bueno, sencillamente porque si nos enfocamos en las células hepáticas, o sea, nuestro hígado, todos los días nosotros estamos haciendo, nos estamos alimentando, estamos consumiendo diferentes alimentos, estamos obteniendo energía, hay transformación energética, hay transformación metabólica y esas células se desgastan. Entonces, ¿qué ocurre con nuestro cuerpo? Que esas células que se van desgastando, van a morir, entonces hay que reproducirlas. Entonces, esa reproducción ocurre a través de la mitosis. Entonces, todo lo que es mitosis ocurre en divisiones a nivel de células somáticas. El otro proceso de división celular es la meiosis. Entonces, ese proceso de división celular meiótico, de la meiosis, involucra de que solamente ocurre en células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Lo mencionamos ahorita, los gametos. O sea, que ocurre a nivel de las células sexuales a nivel masculino y las células sexuales femeninas. O sea, a través de lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis exclusivamente. Entonces, este esquema les muestra cuáles son las fases. Vamos a ver si la tenemos aquí ampliada de los procesos. Ok. Esta fase que está aquí se llama interfase. Ok. Tanto mitosis como meiosis tienen diferentes tipos de fases. En este caso, vamos a estudiar primero la mitosis, que ocurre en las células somáticas. Al lado derecho de ustedes, usted va a tener una célula en un dibujo, que es un dibujo, pero al otro lado, al lado izquierdo, va a tener una célula vista al microscopio. Si nosotros, pues, en cursos anteriores, cuando trabajábamos, siempre cuando dábamos teoría, hacíamos la parte experimental utilizando el microscopio e identificábamos en placas o en células de cebolla, lográbamos identificar las fases de división celular de las células. Entonces, por obvias razones, como tenemos que trabajar de forma virtual, pues tenemos que ver una célula vista al microscopio, pero en forma, pues, de figura. Entonces, esa es la que usted ve que en forma, como que está en forma de una coloración como marrón, así como azulada. Esa es una célula vista al microscopio. Entonces, claramente, ¿cuáles son las partes que se logran ver? Bueno, la forma. Esta que es una célula
animal. Esta es una célula animal en la cual el puntito más morado que se ve allí es el núcleo. Se logra ver esas estructuras blancas o esas manchas blancas vienen siendo lo que es la parte de lo que es el citoplasma. Y esos, digamos, puntitos que se ven allí remarcados vienen siendo las organelas celulares. En el caso del núcleo, se logra ver entonces como unos puntos mucho más remarcados, mucho más morados. Esos son los cromosomas, que se logran ver dentro del núcleo. Entonces, ¿qué pasa? A nivel mitótico, a nivel de la mitosis, ella se va a dividir en 4 fases, que son profase, metafase, anafase y telofase. Son las fases de lo que es la mitosis. Estas fases de la mitosis, pues, tienen una duración, dependiendo del tipo de célula, en la cual se van a condensar los cromosomas. Entonces, ¿cuáles son las partes importantes que usted tiene que tener en cuenta a nivel de la fase de la mitosis? Bueno, hay algo que se llama envoltura nuclear, que se ve remarcado. Se ve que tienen una ovalación mucho más fuerte alrededor de la célula. Hay una estructura que se llama cromatina, que también se ve que es como una condensación de los cromosomas, por eso viene cromatina. El núcleo se ve remarcado, el nucleolo, y algo que tiene que también asociar, que son los pares de los centriolos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque usted va a ver en el transcurso de la clase, se va a dar cuenta que cada una de esas envolturas nucleares, la cromatina y el núcleo, va a girar hacia los polos opuestos. O sea, va a dividirse y va a formar al final de los esquemas del proceso, se va a formar una nueva célula, que ese es el objetivo entonces de lo que es la mitosis. Bien. Aquí entonces las fases. Recuerden las fases de la mitosis, pregunta de ejercicio. ¿Está claro? Profase, metafase, anafase, telofase. Ahora vamos a explicar qué ocurre en cada una de ellas. Vámonos a este esquema. Aquí tenemos la profase. Se llama profase temprana. Miren la forma que tiene los cromosomas. No están igual que en la imagen que les mostré ahorita. Observen que la envoltura nuclear y lo que es la misma célula se ha hecho como un poco más alargada. Observen que en esta imagen ya aquí se logra ver como una estructura de color rojo que no estaba en el esquema anterior. Sencillamente esos son una serie de divisiones internas dentro de la célula, las cuales indican de que se ha formado o existe algo que se llama formación de uso, que son como esas bandas que se ven aquí. Vámonos al siguiente esquema. Profase tardía. Miren la formación. Ahora, los cromosomas estaban condensados. Al principio de la imagen, los cromosomas estaban condensados dentro de lo que era la estructura nuclear. Ahora no. Ahora los cromosomas comienzan a viajar hacia los polos y aparece una estructura mucho más definida dentro de lo que es el cromosoma que se llama cimetoporo. Si vamos acá al esquema de la imagen en forma de la que está coloreada, observen que la célula ya va como dividiendo, o sea, se va haciendo mucho más alargada. Y si nos vamos a la metafase de la mitosis, observen entonces que los cromosomas se han alineado en el centro de la célula, ya esas bandas están mucho más definidas y ya la célula como que comienza a partirse en dos. Si nos vamos entonces a la penúltima, a la fase que se llama anafase, observen que entonces los cromosomas comienzan a dirigirse hacia los polos opuestos. Es decir, ya la célula entonces se ve como que tiene una fracción. En el centro se va haciendo como una ondulación. Y las bandas, que son las fibras del uso, comienzan a dividirse. Entonces, observen el esquema de la célula que está acá de color morado. Observen que ya los cromosomas se ven como unos puntos mucho más dispersos hacia los extremos. Y finalmente, ya entonces en la telofase de la mitosis, ya se logra diferenciar que la célula se dividió. Ya
En la parte de un polo y el otro polo ya hay una diferenciación en la cual los cromosomas están siendo condensados nuevamente en una envoltura nuclear y que ya no se logra observar una sola célula, sino que se observan dos células. Entonces, eso es finalmente el proceso de lo que es el proceso de mitosis que ocurre en las células somáticas. Entonces, este proceso mitótico ocurre y gracias a él se debe al hecho de que, por ejemplo, existen células que se regeneran en nuestro cuerpo. Si usted tiene, por ejemplo, una herida, normalmente cuando en nuestras células epidérmicas, nuestro tejido epidérmico, subimos una herida superficial, las células de la piel, al igual que de otras partes de nuestro cuerpo, a nivel somático, tienen ese poder, esa forma de regeneración a través del proceso de mitosis. Entonces, la importancia de la mitosis radica en que se logra reemplazar con células hijas estructuras celulares las cuales van a ser iguales a las células madre, con igual cantidad de función. O sea, la misma función que hace la célula madre, también pues la va a hacer la célula hija. Vamos a ver si logro aquí. Bueno, ese es el caso de lo que es básicamente la reproducción a nivel de lo que es células por división mitótica. Ahora, en el módulo hay una serie de enunciados y de preguntas, las cuales deben desarrollar utilizando exclusivamente el módulo. Hay ciertas preguntas que sí tienen que investigar de repente en internet, pero la mayoría de las preguntas están desarrolladas en el módulo, tienen que usar el módulo. Bien, entonces, esta es una de las preguntas que se le va a hacer a nivel de evaluación, en la cual deben aprenderse la fase de la mitosis, cuáles son, qué involucra cada una de ellas, que también están definidas en el módulo, y cuáles son los dos procesos reproductivos que usan las células. A nivel general, mitosis y meiosis. Hoy solamente voy a explicar lo que es el proceso de mitosis. La meiosis la explicaré entonces en la próxima clase, que entonces involucra el hecho de enfatizarse en las células sexuales masculinas y femeninas respectivamente. El primer tema que aparece en el módulo son los órganos reproductores masculinos y femeninos, que ustedes pues tienen que solamente hacer una comparación de las funciones que hacen cada una de ellas y arman un esquema que aparece en el módulo. Y luego aparece entonces la clase de hoy, que viene siendo lo que es la estructura de explicar cómo ocurre a nivel mitótico y a nivel de meiosis todos los procesos de división celular.